Mi nombre es Julián Solorio de la empresa Solnes. En esta ocasión vamos a hacer unas pruebas de continuidad, voltaje, corriente y resistencia con el multímetro. Vamos a ver las funciones básicas del multímetro. Acompáñenme a ver este video. Para realizar nuestras pruebas es necesario que primero conozcamos las funciones de nuestro multímetro. Así que vamos a analizarlo rápidamente. Primeramente es importante que analicemos esta parte de aquí de abajo, donde conectaremos nuestras puntas analizadoras. En esta parte siempre va el común, que viene a ser nuestra tierra. Del lado derecho tenemos esta otra cavidad, la cual nos indica que aquí podemos medir voltaje, resistencia y miliamperes. Del lado izquierdo tenemos esta otra cavidad, donde tenemos que podemos medir hasta 10 amperes. Es importante que aquí conozcamos que en esta parte tenemos un fusible de protección de 10 amperes. Y de esta parte nos indica que podemos medir en corriente alterna hasta 600 voltios, 200 miliamperes de corriente máximo. Esta parte es lo principal que tenemos que saber al utilizar nuestro multímetro. Bueno, entonces, si nos enfocamos un poco más aquí arriba, vemos que tenemos la posición de apagado y hasta aquí toda esta parte es para medir voltaje de corriente directa. Tenemos las escalas de 200 milivoltios, 2 voltios, 20 voltios, 200 voltios y hasta 500 voltios. Después continúa la sección de la resistencia, que nos indica 2 megaohms, 200 kiloohms, 20 kiloohms y 2 kiloohms. En esta parte también tenemos para lo que viene a ser la medida de diodos, en este caso del multímetro. Y aquí tenemos para medir hasta 200 ohms de resistencia. Por consiguiente tenemos para medir lo que es la continuidad. Aquí tenemos una señal sonora. En la siguiente parte de aquí de arriba tenemos para medir la corriente alterna, que son hasta 500 voltios de corriente alterna. Esta es la corriente que tenemos comúnmente en nuestra casa o en el taller. Y aquí tenemos la escala para 200 voltios. También en esta parte tenemos para medir nuestras escalas de corriente. Muy bien, pues vamos a empezar con la prueba de voltaje. Vamos a revisar que lo que vamos a analizar es una batería de 12 voltios. Por lo tanto, tenemos que cambiar nuestra escala hasta 12 voltios. Colocamos nuestro multímetro en la escala de 20 voltios para poder medir el voltaje de nuestra batería de 12 voltios. Colocamos nuestra punta negativa en el borde negativo de la batería y ahora con nuestra punta analizadora positiva vamos a colocarla en el borde positivo y ahí nos muestra el voltaje. También podemos encender la pantalla de nuestro multímetro para lugares con poca luz. Cabe mencionar que esta prueba fue una conexión en paralelo. Ahora para medir corriente tenemos que hacer una conexión en serie. Vamos a ver. Muy bien. Para realizar esta segunda prueba, que viene a ser la de corriente, es importante que primero intercambiemos la punta positiva del lugar hacia este lado, porque vamos a medir corriente. Una vez que intercambiamos la punta, lo que tenemos es que girar nuestra perilla hacia la escala que vamos a medir. En este caso vamos a medir hasta 10 amperes de corriente directa. Si yo coloco mis puntas como lo hice ahorita que medí voltaje, lo que voy a hacer va a ser provocar un cortocircuito dentro de mi multímetro, porque recordemos que para medir la corriente tiene que ser en serie. Entonces lo que tenemos que hacer es abrir una de las líneas y conectar nuestro multímetro en serie de esta manera. Vamos a interrumpir, colocamos esta punta aquí, esta otra aquí y esta aquí. De esta manera vemos que nuestro multímetro nos está arrojando un consumo de corriente de 700 miliamperes aproximadamente. Ahí estamos observando la corriente que está consumiendo nuestro bombillo. Si nosotros interrumpimos quitando este borne, vemos que la corriente baja a cero nuevamente. Entonces,
Para revisar el consumo de corriente es necesario que tengamos una carga en el sistema. De lo contrario no tendremos consumo de corriente, pero lo hicimos en serie. De nuestro polo negativo viene la corriente de esta manera, por el cable rojo, entra a nuestro multímetro, sale por el cable negro y llega a lo que es la carga. Esa es una conexión en serie, muy diferente a como lo hicimos para revisar el voltaje. Para realizar ahora un diagnóstico en corriente alterna, lo primero que tenemos que hacer es volver a intercambiar nuestra punta analizadora roja a nuestro lugar donde vamos a medir voltaje, porque recordemos que medimos corriente, ahora vamos a medir voltaje de corriente alterna. Entonces intercambiamos nuestra punta hacia el otro extremo. Una vez que intercambiamos la punta hacia nuestro otro extremo y la unidad que vamos a medir, que en este caso es voltaje de corriente alterna, vamos a cambiar entonces hasta este rango, que son 200 voltios de corriente alterna. Aquí en México el voltaje que nos llega de corriente alterna es de 127 voltios aproximadamente. Si estás en otro país puede variar, pero aquí en México es aproximadamente de 127 voltios. Entonces, ahora sí, asegurándonos que tenemos nuestro cable conectado en la posición para medir voltaje y nuestra perilla en el rango de hasta 200 voltios de corriente alterna, introducimos nuestra punta en uno de los orificios. Después introducimos nuestra otra punta en el siguiente. Ahí vemos que nos está arrojando una medición de 119 voltios aproximadamente. Encendemos la luz y vemos la medición. 119 voltios de corriente alterna aproximadamente. Y listo, ya medimos lo que es voltaje de corriente directa, voltaje de corriente alterna, medimos lo que viene a ser la corriente y ahora nos resta medir la continuidad. Para esto vamos a apoyarnos de un cable. En esta siguiente prueba lo que vamos a hacer, vamos a revisar la continuidad. ¿Qué es la continuidad? Simplemente que en un conductor tengamos continuidad en lo que es toda la línea. Imaginemos que estamos revisando en el vehículo un cable de algunos 2 metros de longitud y queremos saber si no está abierta la línea por alguna parte de nuestro conductor. Para eso nos sirve la función continuidad. Lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra perilla nuevamente hacia este espacio, que ahí nos va a medir la continuidad. Entonces, para esta prueba, conectamos uno de nuestras puntas en un extremo del cable y nuestra otra punta en nuestro otro extremo. Y así escuchamos la señal sonora que nos está indicando la continuidad. Si retiramos de un extremo, esta es la prueba de continuidad. Bueno, pues muchas gracias por ver este video. Si les gustó, síganos en nuestra página de Facebook y estén atentos para seguir subiendo más material de este tipo. Les habló Julián Solorio y les agradezco mucho su atención.